Eh, no sé, ¿ustedes saben más o menos qué es la fe? ¿Tienen alguna idea de lo que puede llegar a ser la fe? ¿Alguien sabe? ¿Ori o Lidia? La fe es como La- tener como así, como que, ay, no sé cómo decirlo. Así Em, con tus palabras nomás, así como te salen. Así como que, por ejemplo, que vos tenés fe de que Dios te va a sanar de una enfermedad o algo así, como que, o tener fe así como de Dios, algo Ajá, así. ajá. Lidia, ¿ibas a decir algo? Bueno, no importa, porque se le va conectando y desconectando. Vamos a ver. la fe es, creo que tener fe en algo, o Como, cuando uno quiere hacer alguna cosa y te dicen, ay, debes tener fe para que todo te salga bien, o también tener fe en Dios, claro, sería como creer o cuando una persona también creo en algo. que, sí, como creer en algo, sí, claro. Muy bien. Vamos a ver, dice que sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Está en Hebreo 1, 11, 6. En hebreo, en este libro de la Biblia, que está en el Nuevo Testamento, este Hebreo 11 habla sobre la fe. Y vamos nosotros a ver si lo podemos estudiar. Pero vamos a ver primero en qué la gente pone la fe, ¿no? Si decíamos recién que la fe es en lo que creemos, en las cosas, ¿en qué pone, ustedes en qué creen que la gente llega a poner su fe? Gente que ustedes conozcan, ¿no? Pueden ser sus mismos parientes, amigos, cuando hablan, ¿no? Generalmente la gente pone su fe en algo, ¿no? Yo les voy a ayudar con algunas cositas. ¿La conocen? Ah, la Virgencita. Sí. Puse esta de la Virgen de Guadalupe porque acá pasan una serie, ¿no? Todos los días, de lunes a domingo, donde pasan la serie de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Y mucha gente pone su fe en esto, ¿no? En santos, en vírgenes, ¿no? Ustedes le preguntan, ¿en qué creen? ¿En dónde está su fe? ¿En qué dicen? En la Virgencita, ¿no? O en algún santo, ¿no? En estas cosas pone. Después, por ejemplo, muchos ponen su fe en su casa, ¿no? Quieren tener una casa, les da estabilidad, tienen su fe puesta en que nada les puede pasar porque tienen una casa, ¿no? Y no cualquier casa, ¿no? Ustedes ven que la gente famosa y eso generalmente tiene este estilo de casas, ¿no? También puede ser en un auto, ¿no? En autos caros, de alta gama. Ellos creen en esto, y ahí es donde está su fe puesta, ¿no? Otros, ¿no? En la familia. Hay muchas personas que priorizan tanto la familia que su familia es todo, ¿no? Ellos creen o sea, ellos creen y apuestan a la familia, y todo su entorno es esto nada más, ¿no? Y muchos jóvenes, tal vez, en su profesión, ¿no? Yo tengo que tener una carrera, que no está mal, está bien, ¿no? Y tengo que tener una profesión para que el día de mañana yo esté estable en un trabajo, en lo que yo tenga. Yo entonces pongo toda mi fe en mi carrera y voy a llegar a ser una gran profesional, ¿no? En esto es lo que la gente más o menos pone su fe, pero nosotros, como hijos de Dios, debemos poner la fe en ¿quién? En Dios. Dios. Muy bien, en Dios solamente, ¿no? No, nada de lo que nosotros tengamos puede llegar a compararse con la fe que uno llega a tener en Dios. Y vamos a ver qué es la fe. Y como les decía, en Hebreos, si ustedes tienen sus Biblias y quieren después buscarlo, en Hebreos 11 habla de la fe, ¿no? Y la Biblia da esta definición, dice que confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, ¿no? Es estar convencido de algo que existe, aun cuando no lo puedo ver, ¿no? Yo creo, yo confío en algo que no veo, pero que lo espero, ¿no? Esa es la fe que nosotros debemos tener en Dios. ¿Nosotros lo podemos ver a Dios? ¿Nosotros lo vemos a Dios? ¿Vemos su cara? ¿Sabemos cómo es su cara? ¿Cómo es? No, ¿no? Pero si a mí me pasa algo, ¿qué hago inmediatamente, no? Les pido a Dios que me ayude, ¿no? Yo confío ciegamente en Dios, aunque no lo vea, aunque no sé si me va a responder, aunque no sé si me va a dar lo que yo espero, ¿no?
Y dice en el versículo 2, dice, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en él, ¿no? ¿Quién eran estos antepasados nuestros, no? Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Todos ellos confiaban en Dios. No tenían en ese tiempo la Biblia como tenemos nosotros, ellos tenían una comunicación directa con Dios, lo escuchaban, hablar y todo, ellos confiaban en él, ¿no? Dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Esto es lo que nosotros creemos, ¿no? Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros no creemos que descendemos del mono, que no sé, que todo eso que se dice, ¿no? No, nosotros creemos que Dios con una sola palabra creó todo el universo, ¿no? Eso está todo en Génesis, que ya lo hemos visto en alguna oportunidad, ¿no? Entonces dice, ¿es fácil? ¿Será fácil vivir en fe? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podremos vivir en fe? ¿Qué hacemos cuando nos falta esta fe? Ustedes pueden participar si quieren, ¿eh? Dice, ¿qué hacemos cuando falta la fe? Hay gente que no cree nada, que no tiene fe en nada, que perdieron. A veces uno habla con algunas personas que han perdido un hijo, que no tienen trabajo, tal vez, que no tienen estabilidad económica, emocional, y esa gente perdió la fe, ¿no? Pero dice, ¿qué nos puede ayudar a enfrentar las situaciones difíciles? Como vemos ahí en el dibujito que está ahí de una chica que va cruzando de un lugar a otro, vieron que va caminando sobre la nada misma, ¿no? Pero sigue caminando, tiene fe, sigue, aunque no haya nada que la sostenga prácticamente, ¿no? Eso es tener fe. Dice que la fe produce el honrar a Dios con lo mejor. Y esto donde lo dice en Hebreos 11:4, ¿no? Dice, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Caín y Abel, ¿se acuerdan? Los dos hermanos, hijos de ¿quién? De Adán y de Eva, ¿no? Dice, y por eso dice, Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él le tuvo a Dios, ¿no? Esto lo dice en Hebreos 11:4, lo pone a Abel como alguien que honró a Dios con lo mejor. Él sacó de lo mejor que él tenía y se lo llevó como ofrenda a Dios, ¿no? A esto lo podemos llamar excelencia, como dice ahí, ¿no? Es no solo hacer las cosas bien, sino hacerlas lo mejor posible, ¿no? Demostramos fe cuando damos lo mejor de nosotros. Honrar es darle lo mejor de nosotros a Dios. ¿Y qué nosotros le podemos dar a Dios? Si yo no tengo nada tal vez para darle, ¿no? Pero tengo tiempo, tengo fuerzas, tengo talentos, tengo dones, tengo recursos, un montón de cosas. De todo esto hay que darle lo mejor al Señor, ¿no? De mi tiempo, el mejor. Como ahora, por ejemplo. Este es un tiempo en el que ustedes se lo están dando, a ver cómo es esto acá, ya entró, ¿no? ¿Acá? Ah, acá. Ahí está. Es un tiempo que nosotros le estamos dando al Señor, ¿no? A Dios. Este es el mejor tiempo. Entonces, tal vez yo no... Hola, perdón por entrar tarde. Hola, Cielito, no te preocupes, recién estamos empezando. Porque de tanto mirar el partido me quedé, Sí, ya me viendo. Y entonces dije, ¿qué hora es? Y vi la hora y ya me conecté. Somos solamente 3 valientes que vamos a seguir, ¿sí? Con lo que estamos hablando. Estamos hablando sobre la fe, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué puedo darle yo a Dios? ¿Con qué puedo honrar a Dios? Bueno, puedo honrarlo con mi tiempo, este tiempo, por ejemplo, que hablábamos, con mis fuerzas, con mi juventud, con mi adolescencia, con mis talentos que tengo para servir a otros, ¿sí? Todos tenemos algo. A ustedes, aunque sean muy pequeñas, todavía muy chicas, tienen algo para darle a Dios, ¿no? Y dice que la fe produce agradar a Dios. Vemos en Hebreos, que seguimos en Hebreos 11:5, que después ustedes los pueden leer en su casa también. Enoc era un hombre de Dios, dice que confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Dice que Enoc caminaba con el Señor, hablaba con el Señor, ¿no? Y dice que un día el Señor simplemente se lo llevó al cielo, caminando se fue, no tuvo que pasar por la muerte, simplemente caminó con el Señor
y se fue al cielo con él, ¿no? Dice que la Biblia nos relata que Enoc fue un hombre que no conoció la muerte, ahí como yo decía, ¿no? Sino que fue un hombre que por su conducta dio buen testimonio y agradó a Dios. ¿Cómo está mi conducta? ¿Cómo está mi testimonio, ¿no? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Me ve que soy buena cristiana, mala cristiana, ¿no? ¿Cómo soy contestona, soy obediente, desobediente, ayudo en casa? ¿Qué dice la gente de mí, no? Esto, yo con mi fe tengo que agradar a Dios, ¿no? A ver, voy a ver cómo se corre acá. Ay, que no encuentro acá. Ay. Dice, mi buen testimonio, esto es lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Qué es esto del buen testimonio? Se refiere a nuestra conducta, cómo vivimos, pensamos, actuamos, nuestros hechos y acciones gritan más que nuestras palabras. Acá faltó también poner que no solo es la conducta, sino lo que pensamos, actuamos y hablamos, ¿no? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo yo camino con el Señor, ¿no? Yo puedo decir que soy hija de Dios y hablar una mala palabra que salga de mi boca. No, ¿no? Dice, cuando tenemos fe, nosotros decidimos agradar a Dios, y ya no queremos jugar con el pecado. Dice, el que sigue jugando con el pecado no solo no lo agrada a Dios, sino que estorba los planes que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene planes para nosotros, ¿no? Tenemos que creer que Dios tiene algo para nosotros, un propósito en esta vida para nosotros, ¿no? Dice, porque aunque el Señor nos quiera bendecir, no va a poder hacerlo, ¿no? Porque cada vez que pecamos, levantamos un muro que nos aleja de Dios. Esto hay que tenerlo bien clarito. Cada vez que yo peco, que me mando alguna, esto me separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar con el pecado, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué necesito para someterme a la obediencia de Cristo? ¿Qué me está faltando? ¿Tengo mal carácter? ¿Hablo mal? ¿No? Soy floja, no me gusta hacer un montón de cosas, ¿no? Dice, ¿cómo está mi testimonio? ¿Qué ven los demás de mí? ¿Soy un hombre o una mujer de fe? Cada vez que me pasa algo, ¿corro rápido a que alguien me solucione los problemas o me acuerdo que tengo quien me solucione los problemas, que es el Señor, ¿no? Cada una de ustedes va a ir pensando cómo está su relación con el Señor, ¿no? Y dice que la fe produce acción en Hebreos 11:7, dice, ¿no? Noé, otro hombre, otro antepasado, ¿no? Dice que confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció, construyó una casa flotante, un arca, para salvar a su familia, ¿no? Por su confianza en Dios. ¿Por qué? Por su fe en Dios. Noé recibió la bendición que Dios le da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada, ¿no? ¿Qué pasaría, no? En ese tiempo estaba todo seco, no llovía, ahí no era de llover mucho, ¿no? Pero el Señor le dijo a Noé que tenía que hacer un arca, ¿no? Porque él iba a destruir la tierra con agua, ¿no? Y él empezó a construir y le llevó muchos años construir, y no pasaba nada, hasta que llegó el diluvio, él metió a su familia, a todos los animales ahí, y se salvaron, ¿no? Volvió la raza humana otra vez, ¿no? Dice que eran tiempos difíciles, de los más perversos que había en ese tiempo, a tal grado de que Dios los eliminó de la tierra, ¿no? Por eso Dios eliminó al mundo en ese momento, porque había mucha perversión, ¿no? Pero Noé recibía crítica, burla seguramente, construyendo el arca en un lugar seco, pero la fe de Noé no solo lo salvó a él, sino también a sus hijos, ¿no? Uno que tenga fe nada más en la casa puede salvar a todos los demás, ¿no? Si ustedes son las únicas que están en su casa, que están en las cosas de Dios, ustedes pueden hacer que su familia se salve, como hizo Noé, ¿no? Solo él, con su fe, salvó también a sus hijos, ¿no? Con su fe que estaba puesta en Dios, ¿no? Así que no se desanimen si por ahí son ustedes nada más las de su casa, las que están o algunos tienen la suerte de tener a toda su familia en las cosas de Dios, mejor. Pero si son ustedes solitas, no se preocupen, porque ustedes no están solas, están con el Señor, ¿no? El Señor es el que va por delante. Dice, cuando tienes fe en Dios, no te importa lo que los demás digan, ni piensen, no me importa lo que los demás digan, no me importa que me digan, uy, te conectas los viernes para estudiar la Biblia, no, eso más aburrido, no. Yo no pienso eso, ¿no? Sino que yo pienso en quién quiero agradar, a mi Padre Celestial, ¿no? La acción no es producto del pensamiento, sino de estar dispuesto a asumir responsabilidades. Esto que han hecho ustedes hoy, aunque sean 3 de conectarse, o 2 ahora porque se fue Lidia porque está con problema en el teléfono,
hace que ustedes asuman una responsabilidad, ¿no? Entonces yo por eso las felicito, porque se han podido conectar, ¿no? Dice, si quieres ver que Dios haga cosas grandes en tu vida, muévete en fe. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que haga y no te has atrevido a accionar? ¿Dios nos pide algo? Claro que sí, nos pide, ¿no? Nosotros debemos invitar a otros a que conozcan del Señor. Yo debo orar por otras personas. ¿Qué no estoy haciendo? Hay cosas que tal vez no estoy haciendo, ¿no? Me falta todavía hacer muchas cosas. Dice que la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Esa es la fe. Yo no lo veo, yo no lo creo, yo no, nada, pero la fe está ahí, ¿no? Es eso que no vemos, pero que creemos, ¿no? Y dice que la fe produce convicción. En Hebreo 11, dice Abraham, otro padre de la fe, Abraham, ¿no? Dice que confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aún cuando no sabía dónde iba. Dios le dijo que se vaya, que salga de ese lugar, ¿no? Que lo iba a llevar a otro lugar, le iba a dar otro lugar. Y él sin pensarlo agarró a su esposa y se fueron caminando. Y no es como ahora que caminamos acá, que agarramos un colectivo o un taxi. No, ahí era caminar y caminar en el desierto días y días, meses y meses, ir hasta donde Dios quería que estén, ¿no? Y Abraham lo hizo así, dice, Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijo y él ya era muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Otra cosa más, Dios le había dicho que iba a tener un hijo, y él no creía al principio, porque decía, no, o sea, su mujer se reía, ¿no? Cuando Abraham le dijo que Dios le había dicho que iba a tener un hijo, porque ya su mujer ya era bastante grande. Pero Abraham confió en Dios, y Dios le cumplió, le dio a su hijo Isaac, ¿no? Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero creyó y caminó por fe. A pesar de no tener todas las respuestas, caminó en fe, ¿no? Él no sabía, él no preguntaba, él simplemente iba. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, ¿no? No sabemos por qué Dios nos pide lo que nos pide y no entendemos por qué nos pasan las situaciones que nos pasan. Lo que necesitamos es actuar en fe. Muchas veces nos pasan cosas, ¿no? Tal vez cosas que no entendemos por qué me pasan a mí, por qué me enfermé, por qué mi papá es malo, por qué mi mamá tal vez no me presta atención, ¿no? ¿Por qué mis amigos me han traicionado? No sé, lo que nos pase, ¿no? Pero si nosotros seguimos en las cosas de Dios y pidiéndole a Dios, Él nos va a decir, nos va a guiar, ¿no? Nos va a hacer caminar en fe, ¿no? Dice, si caminas por vista, lo que guiará tu vida será la condición de este mundo y las malas noticias. Pero si vives por fe, entonces tus pensamientos serán, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me fortalece Cristo. Cuando creo que no puedo más, que hay cosas que no la puedo manejar, dice, Cristo me fortalece. Esa tiene que ser mi oración, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? La fe, dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, de la demostración de las cosas que no se ven, ¿no? Esto es la fe. Lo que yo no veo, ¿no? Eso es lo que yo creo. Si yo estoy pidiendo por algo que todavía no tengo respuesta, debo tener fe en pensar que Dios va a darme lo que estoy pidiendo, ¿no? Y vamos con la conclusión. Dice, la fe es creer las promesas de Dios y a su palabra con convicción que es verdad y que lo que pedimos será hecho, si está en su voluntad. Algo que hay que tener en cuenta. Yo puedo pedir muchas cosas a Dios, pero si eso no está en la voluntad de Dios, nada voy a obtener, ¿no? Todo lo que yo pido tiene que ser creyendo en Dios y siempre pidiendo que sea su voluntad, ¿no? Dice, entonces, esa verdad no es de hombre, sino que es de Dios, ¿no? Si Dios me lo da, es de Dios, ¿no? Si hoy nosotras aquí estamos pasando por un momento difícil, este es el tiempo donde el Señor se quiere glorificar en nuestra vida, ¿no? Él quiere que salgamos libres, llenos de gozo y de paz, y nos invita a ser el Señor de nuestra vida, ¿no?
Este es el mensaje de hoy, ¿no? Si estamos pasando un momento difícil, algo que no está bien, el Señor nos llama, ¿no? Y Él nos va a llenar, dice, de paz, de gozo y de libertad, ¿no? El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a vivir en fe. Siempre que nos pase algo, decir, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? Esa es la manera de caminar en fe. Cuando nosotros vemos personas que dicen, son personas de fe, hombres de Dios. ¿Por qué? Porque aprendieron a caminar como Enoc con el Señor. Nosotros tenemos que aprender a esto, a caminar con el Señor día a día, ¿no? De a poquito empezar a leer la Biblia, de a poquito empezar a hablar con el Señor, ¿no? Tomarnos un ratito para conversar con Dios, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Así que terminamos con dos pasajes, ¿no? En Marcos 11:24, donde dice, por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que pedir orando, pero ¿cómo orando? Creyendo. ¿En quién? En Dios. Y Dios nos los dará, ¿no? Si está en su voluntad. Y después el otro dice, por eso les digo, crean que ya han recibido. Todo lo que están pidiendo en oración lo obtendrán, ¿no? Una vez que yo pido a Dios, yo ya tengo que saber que Dios me va a contestar, ya sea por sí o por no, porque muchas veces la respuesta puede ser que no. Simplemente yo tengo que confiar en que Dios me escuchó ya y que me va a responder a su debido momento, en su debido momento, ¿no? Y bueno, esta era la palabra que hoy teníamos para ustedes, lástima que las demás chicas no se pudieron